Alsina, ¿me das la hora? Son las 8 de la mañana, 7 de la mañana en Canarias. Buenos días desde Onda Cero. Más de uno en Onda Cero. ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Estamos estrenando el 5 de mayo de 2025, lunes de regreso del puente. Aquellos privilegiados que hayan o hayáis podido disfrutar del puente, y regreso accidentado, como les venimos contando, para los viajeros del AVE o de los AVE en la línea de alta velocidad entre Andalucía, Sevilla, Madrid, Sevilla. ¿Por qué? Pues porque se produjeron ayer dos sucesos de los que ha dado noticia e información la compañía Renfe, el Ministerio de Transportes, el propio ministro Óscar Puente anoche en redes. Dos sucesos. Uno, el primero que conocimos fue el robo de cable en 4 puntos distintos de la provincia de Toledo. Robo de cable que afectaba a la seguridad de la línea y que obligó a detener los trenes en la idea de que sería un parón o una demora, digamos, relativamente pequeña. Imagínate personas, muchas familias que de regreso del puente utilizaban este medio de transporte para regresar a sus casas y que se vieron de repente paradas en medio de la vía, y les decía, bueno, en 1 hora o 2 horas ya se retoma, vete calculando, ¿no? Si tenías previsto llegar a casa a media tarde, pues que igual ya va a ser a primera hora de la noche. Pero es que a eso se añadió un segundo incidente, del que ha dado poco de detalle todavía en la compañía, tanto Adif como Renfe. Adif lo que dice es que están sus técnicos trabajando para la reparación, y es que al parecer uno de los convoyes en la línea de alta velocidad se enganchó con la catenaria, dicen enganchón de la catenaria, un tren de Irío, y que eso trajo consigo pues que se agravaran todavía más la situación, más rato parados todos, más demora, se van acumulando los retrasos, las demoras. Es que ha habido trenes que han llegado a la estación de Atocha en Madrid pasadas las 4 de la mañana. Bueno, a primera hora de la mañana, a las 6 todavía quedaban varios trenes, 3 trenes eran por llegar, con familias, en muchos casos con niños también, que han pasado pues 9 horas, 8, 9 horas, 10 horas dentro del tren en situaciones pues muy complicadas y llegan con el humor que llegan, claro. Los viajeros, después de haber pasado por una situación como esta, llegan pues con muy mal humor y muy quejosos y muy indignados con lo que han tenido que vivir. Decía antes que cuando no es una cosa es otra. El caso es que el transporte ferroviario, que ya fue el que más afectado se vio y más tardó en recuperarse de la falta, de la caída de suministro eléctrico, el apagón del lunes pasado, pues hoy estamos en esta otra que afecta a la línea de alta velocidad, insisto, Madrid-Sevilla, Sevilla-Madrid, pero con todas las estaciones y paradas intermedias que utilizan también muchos viajeros. Bueno, desde esta hora de la mañana, 8 de la mañana, está previsto que se reanuden los trenes que hasta ahora no estaban saliendo, trenes de alta velocidad desde Madrid con destino a Sevilla, con todas las complicaciones que trae el hecho de que haya trenes que todavía no han salido. En fin, todo eso que les vamos a ir contando en estos próximos minutos y a lo largo de la mañana, porque se presenta complicada, digo, para los usuarios del tren de alta velocidad, de esta línea del tren de alta velocidad, en principio no de ninguna otra. Seremos una semana que viene plena de expectativas, que ya veremos luego en qué quedan. Certeza solo tenemos una, certeza tenemos que pase lo que pase, suceda lo que suceda esta semana, haya otro apagón, Dios no lo quiera, no seamos cenizos, o no lo haya más problemas en los trenes o no los haya otra gresca en el gobierno de coalición o no la haya, o haya más de una, que también podría ser, haya revelaciones comprometedoras nuevas sobre Ábalos o sobre el fiscal general o sobre Sánchez Pérez Castejón, el músico, da igual lo que pase. Sánchez, el hermano del músico, Sánchez, el alérgico a los funerales y a las centrales nucleares, terminará la semana con cientos de miles de votos más de los que tiene hoy, que empieza la semana. Lo dice el oráculo, el sumo sacerdote de la demoscopia oficial, o sea, Tezanos, que este fin de semana tomó entre sus manos los pozos del café, les aplicó las inextricables reglas aritméticas que solo él domina y concluyó que el nuestro pues es un gobierno tocado por el dedo de Dios, porque es una... O sea, es la envidia del resto de los gobiernos del mundo. O sea, Sánchez se convierte de golpe a la fe del rearme, por ejemplo, que es lo que va a explicar el miércoles en el Congreso, a la fe en la defensa. Se desdice por enésima vez a sí mismo y anuncia 10.000 millones de euros para el gasto en defensa, en inversión militar, y le llueven los votos del cielo. Su gobierno de coalición vuelve a quebrarse. Yolanda Díaz le hace una escena de pareja con 15 millones de balas israelíes. Grande Marlaska queda en la plaza pública presentado como un perfecto indocumentado por haber firmado ese contrato.
Y nuevos miles de votos llegan en aluvión a la sede socialista en la que Santos Cerdán ha bañado en lejía todo lo que una vez pasó por las manos de Koldo, que fue todo. España se queda sin suministro eléctrico un lunes por la mañana, tarda 6 horas en ofrecer alguna información el gobierno, confunde el gobierno al personal retratando a Red Eléctrica como si fuera lo que no es, o sea, una empresa completamente extraña a la órbita gubernativa, alienta la hipótesis de un ciberataque que hasta ahora solo el gobierno ve, y una tromba de votos entusiastas electrizados, gigavatios de votos, iluminan el camino del triunfo y hacen que el CIS y la intención de voto del PSOE brille como nunca. ¿Qué dice Tezanos? Que ha preguntado a la gente sobre el apagón, porque le pareció oportuno hacerlo, bien, y le sale que a 6 de cada 10 ciudadanos la información que dio el gobierno le pareció insuficiente, que solo 1 de cada 4 comulga con esto del ciberataque, pero que bueno, que aprovechando la encuesta ha preguntado también a quién votarán los españoles, y es un clamor, que el PSOE va por delante, pero cada vez van más por delante. 7 puntos, señora, le saca el PSOE al Partido Popular. Le saca más ventaja que cuando no sabíamos nada de las andanzas de Ábalos y de Aldama. Le saca más ventaja que antes de la espantada fake de hace un año del presidente, más que cuando Sánchez renegaba de amnistías, más que cuando renegaba de comprar armas y blindados, más que nunca. O sea, es que más no cabe, más ventaja ya es imposible. Bueno, si es posible, más ventaja, en la próxima encuesta lo veremos. Dices, total, ¿ante quién responde el presidente del CIS? ¿Ante quién responde si el retrato que hace de la sociedad española luego no se compadece con la realidad cuando llegan de verdad a las urnas? ¿Quién lo examina a él? Pues respuesta, nadie. Además, él escoge las preguntas, él decide cuáles son los debates que deben abrirse, ¿no? Ha preguntado esta vez en la encuesta, dice, ¿cree usted que sería necesario o conveniente crear un ministerio para hacer frente a las situaciones de emergencia que pudieran surgir? Solo dejaba responder sí o no. ¿Conveniente crear un ministerio para emergencias? ¿Sí o no? No se podía responder, pero si ya hay ministerios para todas las emergencias posibles, si hay 22. Lástima que la pregunta no fuera, ¿acaso no son los ministerios lo que da a los españoles tranquilidad, seguridad, certeza de estar en las mejores manos? Pues claro que sí. Alabado sea el profeta. Una semana después del apagón ya, ¿eh? Una semana después del apagón son tantos los 1.000 millones de datos, 1.000 millones de los 5.000 milisegundos. Es todo tan intrincado, ¿verdad? Y tan complejo. Complejo, extraordinariamente complejo. Extraordinariamente complejo, con tantas variables, con tantos actores, con tanto de todo. Y como dice la vicepresidenta Sara Ahegen, los organismos europeos se dan 6 meses para aclarar qué ha sucedido. 6 meses. Dice, sí, bueno, pero el gobierno no. El gobierno no dice que vayan a ser 6 meses, el gobierno dice que serán muchos días antes de que sepamos la respuesta. Muchos días. Dice, muchos, pero ¿cuántos? Bueno, pues bastantes. A la horquilla la tenemos entre muchos días y un poco menos de 6 meses. En ese plazo algo iremos sabiendo. Dice, ¿pero tiene alguna certeza entonces el gobierno sobre lo que ocurrió hace una semana? Pues a ver, tiene la certeza de que algunas cosas han debido de pasar, varias, porque no solo se cayó una parte de la producción eléctrica, sino que luego no funcionaron los cortafuegos, ahí algo pasó. Tiene la certeza de que las renovables no han sido el problema. Declara la vicepresidenta 3 al diario El País ayer en domingo. Dice, ¿España será verde o no será? Dice, pues visto así, más vale que lo sea. Porque si apostamos por lo nuclear, entonces dejamos de ser España. Yo otra entrevista en La Vanguardia, ahí estaba la mejor pregunta y la mejor respuesta. Esta sí que es una certeza. Le preguntan a la vicepresidenta, ¿Beatriz Corredor tiene su puesto en peligro? Responde, por supuesto que no. Dices, a ver, uno esperaría que respondiera, eso pregúnteselo a los accionistas, porque es una operadora privada. Red Eléctrica es una empresa privada. ¿Tiene que seguir la presidenta? A mí que me pregunta usted si yo soy el gobierno. Pues no. Respuesta, por supuesto que no tiene que abandonar la presidencia. ¿Por qué? Pues porque es el gobierno quien decide lo que se hace en esa compañía, cuya quinta parte del capital es del Estado y a cuya presidenta, como a todos los presidentes anteriores, pues los ha puesto ahí el gobierno de turno. Claro, mal asunto cuando presumes de buscar la verdad y la transparencia y camuflas bajo la elástica etiqueta de operador privado la realidad de una red controlada por el poder político. Pero bueno, nada que vaya a sorprender a nadie a estas alturas, ya son 7 años de juegos de manos del actual gobierno. El miércoles alumbrará a Pedro Sánchez el hemiciclo con la luz de su palabra. Se hará el presidente un mix energético entre el argumentario sobre el apagón. Hay de aquellos que defendéis las eléctricas, lobistas.
lobistas, no se ofenda Pepe Blanco, lobistas. Un mix entre el argumentario del apagón y el argumentario del plan de rearme. Hay de aquellos que defendéis el apaciguamiento, que bastante hecho con renunciar a las balas israelíes. Que no sé si ustedes se acuerdan, pero antes del apagón y de que se muriera el Papa, el debate político en España versaba sobre el gasto en defensa, los tirones de orejas que nos estaban dando la Unión Europea y la OTAN, el arrastrar los pies de Pedro Sánchez, que empezaba a causarle problemas fuera de España. Luego se murió el Papa, compareció el presidente en el primer día de duelo. Compareció el presidente para compadecerse de la industria de seguridad española y anunciarle una inyección de moral estimada en 10.000 millones de euros. Les anuncio que con el plan que hoy presentamos, España alcanzará el 2% del Producto Interior Bruto en seguridad y en defensa. Este mismo año, decía el presidente. Este mismo año. No sé si se acuerdan ustedes, pero antes del apagón y de que el Papa se muriera, el debate político en España versaba sobre el rechazo de los socios de izquierdas al plan de rearme de Pedro Sánchez, Sumar votando a favor de salirnos de la OTAN y Podemos colgándole del cuello al presidente el cartel de señor de la guerra. No sé si se acordarán ustedes, en fin, pero antes de que echáramos las mañanas buscando una explicación político-psiquiátrica a la ausencia de un presidente en un funeral y al papelón de Marlaska en los 15 millones de dólares, el debate político en España versaba sobre un presidente que protagoniza el giro histórico de disparar el gasto público en defensa, a la vez que garantiza que nada consultará al Parlamento, que nada negociará con el Parlamento, que nada se votará en el Parlamento. Y nada de presentar proyectos de presupuestos a las Cortes, porque como diría Iván Redondo, esto de las Cortes para un gobierno en minoría pues es una emboscada permanente. En fin, ahora que Roma se apresta a elegir nuevo Papa esta semana, bueno, esta semana o la siguiente, es ver, aprovechemos los días previos a la fumata blanca para recordar dónde nos habíamos quedado. Carlos Alsina en Onda Cero.